día de hoy vamos a realizar la evaluación del tórax. En este examen lo que buscamos es realizar por medio de 4 técnicas que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, la valoración del sistema tanto cardíaco como respiratorio. ¿Por qué ambos? Pues porque estos dos sistemas se encuentran en la misma cavidad que es el tórax. Además también es importante resaltar que la percusión en el sistema cardíaco lo utilizamos más que todo, o mejor dicho, simplemente para delimitar la localización del corazón. Bueno, el primer paso en el examen de tórax es realizar una anamnesis, en la cual vamos a investigar si el paciente ha tenido antecedentes de enfermedad cardíaca o respiratoria en la familia, sus signos o síntomas que ha venido presentando y que lo traen a la consulta, además también de sus hábitos y de antecedentes quirúrgicos que haya podido tener que influyan en este diagnóstico. John, en este momento yo le voy a realizar una serie de preguntas, las cuales aspiro que usted me responda con total sinceridad. Entonces, la primera es preguntarle si usted en los últimos días ha sentido algún dolor, alguna molestia a nivel del pecho, del estómago o de sus extremidades superiores. No, señora. Lo único ha sido sentir mis palpitaciones. Listo. Estas le dan simplemente con la sensación o usted las puede visibilizar. Además, se marea o se siente como alcanzado a grandes esfuerzos. No, señora. Simplemente en ocasiones puedo observar la palpitación en esta zona, pero no me causa ningún dolor ni ningún otro tipo de molestia. ¿Y en su familia hay antecedentes de enfermedad cardíaca o respiratoria? Solo mi abuelo, perdón, murió de un infarto. Y, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha presentado enfermedades como bronquitis, neumonía o arritmias diagnosticadas o soplos? No, señora. Inspección del sistema cardíaco, lo que buscamos es mirar y evaluar la simetría de ambos hemitórax. Primero, tenemos que empezar a inspeccionar el lugar y localización del corazón. También en pacientes tenemos que evaluar que no sea visible el PMI. El PMI es el punto máximo de impulso y es donde está el ápex del corazón o el ventrículo izquierdo ejerce su función de bombear la sangre en el movimiento de la sístole del corazón. Como vemos en el paciente es visible. Esto puede deberse a 2 factores. Uno, por una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, o 2, por la contextura del paciente, ya que en niños jóvenes delgados es muy visible. Como vemos, el paciente es delgado, de contextura delgada, y por eso se puede facilitar su visualización. Recordemos que la inspección del corazón o del tórax la hacemos en 2 formas. Primero en el paciente sentado y después con el paciente acostado. En este momento hacemos la segunda parte de la inspección del paciente, sino que en este momento la vamos a realizar con el paciente en posición de cúbito lateral izquierdo. Lo ponemos en esta posición debido a que, como sabemos, el corazón tiene unas cavidades al lado izquierdo como lo son los ventrículos. En esta se hace visible o se permite mejor visibilidad del PMI, que como ya sabemos es el punto máximo de impulso, y pues normalmente este no se ve, pero igual realizamos la inspección y realizamos este procedimiento porque en algunos pacientes se puede visualizar mejor en esta posición. Bueno, como primera parte de la palpación, lo que debemos hacer es poner al paciente en decúbito supino para poder realizar la topografía del tórax. En la primera línea, el cual tiene el número 1, vamos a decir que es la línea axilar anterior. La número 2 es la línea media clavicular. La número 3 es la línea medio esternal. La línea 4 vamos a decir que es la línea tercera costal.
La línea 5 es la línea sexta costal. Las líneas 6 son las líneas paraesternal tanto derecha como izquierda. Como podemos ver, también tenemos indicado la región supraclavicular, infraclavicular, el área mamaria y el área del hipocondrio. ¿Por qué realizamos la topografía? Para que al examinador le quede más fácil evaluar la localización del corazón, la cual se va a encontrar en todo este recuadro que hicimos. Continuando con la palpación, lo primero es que con nuestra mano derecha la vamos a extender sobre toda la zona del tórax del paciente y vamos a empezar a ubicar los espacios intercostales del área precordial para poder ubicar los límites que ocupa el corazón. También con este vamos a ubicar entonces el segundo espacio intercostal. Como sabemos está el primero, que es infraclavicular, y el segundo, porque aquí en este lo que vamos a localizar es los grandes vasos como son la aorta y la cava. Seguimos bajando hasta localizar el quinto espacio intercostal, en el cual vamos a ubicar el PMI. Lo vamos a palpar para sentir su pulsación contra la pared torácica, como pueden visualizar, como lo estamos haciendo. Después de haber ubicado el PMI, vamos a entender que en esta parte vamos a encontrar los ventrículos, y subiendo por la línea esternal derecha vamos a encontrar la cavidad del corazón. Entonces podemos decir que el corazón está ubicado en el área infraclavicular, mamaria y de la línea sexta costal. También es importante aclarar que si no podemos sentir el PMI por nuestra palpación dactilar, lo que podemos realizar es un Doppler arterial, en el cual lo vamos a ubicar en el PMI, es decir, en el quinto espacio intercostal, y este nos va a permitir su auscultación y vamos a poder evaluar las características de este PMI en el paciente. Bueno, en el siguiente procedimiento de la palpación, lo que vamos a intentar localizar es el PMI. Como sabemos, el PMI está ubicado en el quinto espacio intercostal en expiración, y en inspiración está localizado en el sexto espacio intercostal. Como sabemos, este PMI es el punto máximo de impulso y es el que nos permite saber cómo está la sístole del paciente y el proceso de eyección del ventrículo izquierdo. No siempre se permite, no en todos los pacientes es visible. Sin embargo, en pacientes con cardiomegalias o con grandes esfuerzos del corazón por una insuficiencia cardíaca, es posible que lo veamos. Entonces empezamos y tenemos que ubicarlo y palparlo. Bueno, esta maniobra se llama la maniobra de Pachón. La maniobra de Pachón la realizamos cuando no podemos palpar el PMI. ¿En qué consiste? Primero, ubicamos al paciente en decúbito lateral izquierdo, le pedimos que flexione su brazo en sentido de su cabeza y le damos apoyo con nuestra mano izquierda en su hombro, ¿cierto? Para que no se sienta incómodo ni sienta que se va a ir de para atrás. Después lo que vamos a realizar es que con nuestros dedos de la mano derecha vamos a empezar a inspeccionar la zona precordial hasta ubicar el PMI, que como sabemos el PMI se encuentra en esta parte, más específicamente en el quinto o sexto espacio intercostal. Si no la sentimos, le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y la realizamos, en el cual vamos a poder sentir o palpar el PMI. Después consiste en que le pedimos al paciente que se regrese en una posición de cúbito supino sin nosotros retirar los dedos del PMI. Y de esta forma palpamos este punto y analizamos sus características. Bueno,
Ahora pasamos a la auscultación cardíaca. En este procedimiento vamos a utilizar un fonendoscopio o estetoscopio, como lo conocen también, y lo que pretendemos es reconocer y ubicar los focos de auscultación cardíaca en la parte anterior del tórax, donde podemos escuchar con mayor claridad los ruidos cardíacos que se producen al cierre de las válvulas y en el movimiento de la sístole y la diástole. Nosotros normalmente vamos a escuchar un sonido característico que es loop dub, loop dub, loop dub. En esta auscultación lo que pretendemos es ubicar si el paciente presenta soplos, los cuales se presentarían con un sonido como loop, loop o dub, dub. Entonces, a continuación les voy a mostrar dónde están los focos de auscultación. Entonces, en este momento les voy a ubicar o les voy a explicar los focos de auscultación y su localización. El primer foco de auscultación es el aórtico, el cual lo vamos a ubicar en el segundo espacio intercostal derecho con línea paresternal. El segundo es el pulmonar, que es el segundo espacio intercostal izquierdo con línea paresternal. El aórtico accesorio es el tercer espacio intercostal izquierdo con línea paresternal. El tricúspide lo ubicamos en la articulación manubrio-sixfoides y el mitral lo vamos a ubicar en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular. Bueno, al momento de la auscultación, lo primordial es ubicar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del paciente. Primero, lo hacemos en posición Fowler, en la cual este nos va a permitir una mejor auscultación de los focos pulmonar y aórtico. El aórtico lo encontramos en el hemisferio derecho, en el segundo espacio intercostal. Después pasamos al hemitórax izquierdo, en el cual en el segundo espacio intercostal vamos a encontrar el foco pulmonar. Después, por el mismo hemitórax izquierdo, vamos a auscultar el aórtico accesorio, el cual está en el tercer espacio intercostal izquierdo. Después vamos a pasar a auscultar el tricúspide, este lo ubicamos en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la apéndice sisfoides, ubicamos y auscultamos. Y después vamos a ubicar el foco mitral, el cual también está en el quinto espacio intercostal izquierdo, en el área mamaria. Acá vamos a ubicar el PMI. Para la segunda parte de la auscultación, ubicamos al paciente en una posición de decúbito supino, la cual nos va a permitir una mejor auscultación de los focos mitral y tricúspide. Realizamos la misma auscultación, empezamos por el segundo espacio intercostal derecho en el foco aórtico, pasamos al segundo espacio intercostal izquierdo, auscultando el foco pulmonar. Bajamos al aórtico accesorio que está en el tercer espacio intercostal izquierdo. Después continuamos con el tricúspide que está en el quinto espacio intercostal en la apéndice sixfoides. Y después pasamos al área mamaria, auscultando también en el quinto espacio intercostal el foco mitral. Es importante también resaltar que en la auscultación es más fácil escuchar el sonido de la sístole, es decir, el primer y segundo ruido cardíaco, que a diferencia del tercer y el cuarto ruido, que son la diástole, estos dos últimos son muy difíciles de auscultar. Después seguiría la percusión, sin embargo, como dije al principio, la percusión se realiza solo para limitar la cavidad cardíaca y en este procedimiento normalmente se omite por incomodidad al paciente, ya que muchos presentan una mayor sensibilidad al lado de la parte del esternón, entonces es incómodo. Por eso, con esta técnica la realizamos más bien haciendo un electrocardiograma, un ecograma y el Doppler para evaluar cómo está el estado tanto de la estructura como de la funcionalidad del paciente.
En este momento vamos a empezar con la inspección respiratoria, la cual es muy parecida a la cardíaca. Sin embargo, en esta debemos de tener al paciente en la posición Fowler, observar y evaluar la simetría del tórax y su tipo de tórax, el cual podemos decir que el paciente presenta un tórax asténico, es decir, que es flaco, delgado y que es longilíneo. También esta inspección evaluamos el patrón respiratorio y que no presente ninguna como dificultad respiratoria, que el paciente no tenga descrito algún medicamento de oxigenoterapia, y la inspección la hacemos tanto en el lado anterior, en la parte lateral y en la parte posterior. Bueno, el primer paso de la palpación en el sistema pulmonar es la palpación de la tráquea y la laringe. Primero, ubicamos el dedo pulgar detrás de la nuca del paciente. Con el dedo índice, medio y anular los vamos a ubicar en toda la línea central de la tráquea y de la laringe. Primero, esta la realizamos para palpar los pulsos que pasan por esta cavidad, como es el carotídeo y el yugular. Además, también vamos a medir la movilidad de la tráquea. Vamos a evaluar que la tiroides no esté inflamada presentando bocio y que tenga una movilidad buena, ya que si no puede presentar obstrucción o por una masa o por un objeto extraño, lo que nos impediría un buen paso del aire a las vías aéreas. Entonces, en este también le vamos a pedir al paciente que haga una deglución midiendo el movimiento pues como de subida y de bajada de la tiroides, y podemos decir que el paciente no presenta ningún tipo de alteración en esta vía. Después, en la palpación vamos a evaluar la expansión torácica. Esta nos permite evaluar la capacidad y la simetría en los movimientos del tórax en el proceso de la respiración. Lo vamos a hacer con el paciente sentado. Nuestras manos van a ir al tórax del paciente, poniendo nuestros pulgares alineados con una diferencia de 1 centímetro, y le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración. Ahí vamos a visualizar cómo se separan los pulgares, los cuales deben tener una separación de 3 centímetros, que es el rango normal. Si es mayor a 4, este va a presentar una anomalía y debemos evaluarlo en toda la cavidad torácica. Le pedimos al paciente que vuelva a inspire. Otra vez. Y ya sabemos que si este paciente presenta una alteración de mayor a 4, puede ser por diferentes causas, como lo es si es una bilateral. Esta se da en procesos como inflamación del músculo del diafragma o en procesos en el sistema intestinal. Si es unilateral, podemos decir que se puede dar en un paciente con tuberculosis, con tumores o con neumonías localizadas. Y en una parte más específica, esto lo podemos evaluar en un segmento del tórax, y esto se da por los derrames de pleura o en traumatismos por un neumotórax o hemotórax. Además, también vamos a pasar a evaluar el frémito táctil. Esta la hacemos mediante la palpación y evaluamos la vibración de la pared torácica producida por el paciente cuando éste nos va a hablar. Ponemos al paciente en una posición Fowler, ubicamos nuestras manos como lo hicimos anteriormente con la expansión torácica y como lo hicimos, pero ahora le vamos a pedir al paciente que diga 33 en voz alta. 33, 33, 33. Esto lo que vamos a entrar a evaluar es la vibración, y lo que nos va a permitir es la resonancia del sonido dentro de la cavidad.
Procedemos a realizar la auscultación respiratoria. En esta el paciente debe estar sentado. Le vamos a pedir que respire con la boca abierta, que sea profundo y que no sea de manera interrumpida. Debemos auscultar primero el tórax anterior, después el lateral y después el posterior. En el primer foco de auscultación lo vamos a hacer a nivel del cuello, en la tráquea. Aquí vamos a escuchar como si se soplara dentro de un tubo, porque estamos presenciando el paso del aire y también el paso de la sangre por los grandes vasos. Después, este se hace en ambos lados. Después pasamos a la región supraclavicular, que también son 2 focos. Este se llama la respiración broncovesicular. Aquí se ausculta y vamos a escuchar cómo pasa el aire. Después seguimos en la región infraclavicular en ambos lados. Este lo llamamos el murmullo vesicular. Este se produce cuando el aire entra en los bronquios y los alveolos. Sin embargo, este es un poco difícil de escuchar por su tono bajo. Y después vamos a pasar al freito vocal, el cual le vamos a pedir al paciente que diga 33 en voz alta. 33. En este vamos a escuchar literal la vibración del tórax al momento de realizar esta o de decir esta palabra.